Compas, lo que vamos a ver ahora es el desarrollo del control 2 de la sección 1. Lo que nos pedían, lo que estaba constituido por 5 preguntas y la primera lo que nos pedían era resolver esta sumatoria en específico, que es la sumatoria de k igual a 1 hasta 40 de 2k menos 5 y todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio? Entonces tienen su sumatoria de 2k menos 5 elevado al cuadrado. ¿Qué significa ese elevado al cuadrado? Significa que ese paréntesis se multiplica dos veces. Tiene que sacar el cuadrado de... Es decir, tiene que multiplicar cada uno de los paréntesis por sus términos. Es decir, por ejemplo, el primer término con el primero de allá, después el primero con el segundo, segundo con el primero, segundo con el segundo. Entonces, de esa multiplicación que haría 2k por 2k, que haría 4k cuadrado, 2k por menos 5, menos 10k, menos 5 por 2, menos 10k, menos 5 por menos 5, 25. Reducimos términos semejantes, sería menos 10k sería menos 20k. Y me quedaría esto, 4k cuadrado, menos 20k, más 25. Entonces, desarrollamos y hago de cada uno como si fuera una sumatoria independiente, sería... Y empiezo a distribuir la sumatoria en cada uno de los términos. Entonces sería sumatoria de k igual a 1 hasta 40 de 4k cuadrado, menos, o como el menos que está acá del medio, 20 sumatorias de k igual a 1 hasta 40 de k, más sumatoria de k igual a 1 hasta 40 de 25. Como es constante, se deja ahí mismo. Entonces, aquí aplicamos la fórmula cuadrática, el 4 entra como constante y después empieza 40 por 41 por 81 dividido en 6, menos 20 por 40 por 41 dividido en 2, porque tenemos 20 como constante, y la fórmula del k cuando está solo, que sería n por n menos 1 dividido en 2. Y finalmente me quedaría, el más, y me quedaría la constante de 25, sería 40 por 25. Calculamos y el resultado nos queda 73.160. En el ejercicio 2 lo que nos piden es determinar el valor de la sumatoria desde k igual a 15 hasta 100 de k cuadrado más 2k. ¿Cuál es el detalle aquí? Que empieza en 15 la sumatoria, y nosotros las fórmulas que utilizamos para calcular lo que son las sumatorias empiezan desde 1. Entonces tenemos que hacer un arreglo ahí para que podamos desarrollarlo. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Tienen su sumatoria original, la dividen en dos sumatorias, que sería la sumatoria de 15 hasta 100 de k cuadrado más dos veces la sumatoria de 15 hasta 100 de k, que son los dos términos que están adentro del paréntesis. Posteriormente lo que hacen es aplican la propiedad que les decía a cada uno. Nosotros sí que lo que queremos saber es el segmento de la sumatoria que va de 15 a 100. Lo que hacemos es a una sumatoria completa desde 1 hasta 100 de k cuadrado restarle el segmento que va desde 1 a 14, que sería como los primeros 14 términos de la sucesión, y solamente después de esta resta me quedaría como el valor numérico de lo que es la sumatoria de 15 a 100. Por eso se hace esa resta de 1 a 100 menos de 1 hasta 1 menos que el valor desde donde comienza la sumatoria original. Y los dos de k cuadrado, como se está midiendo lo mismo, tiene que estar igualado en esos términos. Este primer paréntesis entonces pertenecería a esa parte de lo que me están pidiendo de la ecuación. Entonces, posteriormente hay un menos al medio y hacemos lo mismo con la segunda sumatoria. Tenemos dos sumatorias de k, en este caso la primera la hacemos a partir de 1 a 100 menos de 1 a 14, y los dos tienen 2 y k a los lados. Se realizan los cálculos. En el primero, como están cuadráticos, sería 100 por 101 por 201 dividido en 6, después 14 por 15 por 29 dividido en 6, posteriormente se ocupa un más, después tendrían el 2 como constante y sería 100 por 101 dividido en 2, y el 2 como constante 14 por 15 dividido en 2. Hacemos los cálculos y finalmente me queda el resultado es de 347.225. Posteriormente en el ejercicio 3, disculpen, les pedían saber, les decían que sabiendo que la sumatoria de y igual a 1 hasta 4 de x sub i es 20, que esa misma sumatoria multiplicada por 2 menos x sub i es igual a 300, y que x sub 5 es igual a 8, les piden calcular el valor de la siguiente expresión. Ya que tienen que tener en cuenta acá, tienen que tener en cuenta de que las sumatorias x sub i son sumatorias de, por así decirlo, números aleatorios. Entonces no podemos utilizar las mismas fórmulas, digamos, que ocupamos normalmente. Son sumatorias con números en específicos que están destinados. Puede ser, no sé, una sumatoria que sea menos 2, 5,
24, 87, 113, que sean números que no tengan una distancia, digamos, específica entre cada uno, sino que sea una serie de sucesión que se tiene guardada nomás, que se tiene registro. Entonces, nosotros sabiendo algunos términos en específico podemos calcular cuánto es el valor de la expresión que me dan aquí abajo, que es de 1 hasta 5 de x sub 2 menos 3. Entonces, en estos datos primigenios, ¿qué tenemos que hacer primero? Despejar el valor de uno de los datos que me dan, pero que me los dan, por así decirlo, no completo. Hay un dato ahí que puedo despejar para posteriormente desarrollar el ejercicio de abajo. ¿Cómo se hace esto? Lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, tengo el primero el dato que tengo que despejar, que es la sumatoria de y igual a 1 hasta 4 de x sub i por 2 menos x sub i. Entonces desarrollo, este x sub i multiplica al 2 sería 2x sub i y después x sub i multiplica al menos x sub i. Me quedaría menos x sub i al cuadrado. Es igual a 300. Después la sumatoria, por así decirlo, se distribuye entre los dos términos y me quedarían las sumatorias de y igual a 1 hasta 4 de x sub i menos la sumatoria de x sub i al cuadrado, todo igualado a 300. Posteriormente me quedarían que, o ya teníamos el dato desde antes, que la sumatoria de y igual a 1 hasta 4 de x sub i es igual a 20. Entonces aquí lo único que hago es reemplazarla por un 20 y se mantiene el 2 de la constante. Al lado se deja igual, se deja la sumatoria de x sub i al cuadrado. Y todo es igual a 300. Entonces, bueno, aquí lo puse los valores, pero es de y igual a 1 hasta 4. Entonces, voy desarrollando. 20 por 2 es 40, mi sumatoria es negativa y es igual a 300. Entonces este 40 pasa para allá restando, me queda que la menos sumatoria de x sub i al cuadrado es igual a 260, y para que este valor me quede en positivo multiplico los dos lados por menos 1 y me quedaría que la sumatoria de x sub i al cuadrado es igual a menos 260. Ese es mi primer valor. Este es un valor en específico que me va a permitir posteriormente calcular los otros valores y que tengo que tomar en cuenta. Bueno, aquí no lo noté, se me fue, pero todas estas sumatorias son desde 1 hasta 4, para que tengan en cuenta. Entonces, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de x sub i al cuadrado es igual a menos 260. Entonces, posteriormente ya tenemos la fórmula que desde un principio pensábamos calcular. Entonces, tenemos que, bueno, las sumatorias se pueden distribuir entre los dos términos, que sería la sumatoria de 1 hasta 5 de x sub i al cuadrado menos 3 sumatorias de igual a 1 hasta 5 de x sub i. Entonces, el primer término, por así decirlo, se puede ampliar de la siguiente manera. La sumatoria de igual a 1 hasta 5 de x sub i cuadrado se puede descomponer, por así decirlo, en la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de x sub i cuadrado más el quinto término por separado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, bueno, al final la sumatoria lo que son es la suma de cierta cantidad de números. Yo puedo hacer que la sumatoria, pues, por ejemplo, llegue hasta menos, manteniendo la misma equivalencia, si es que el quinto número se lo sumo después, por así decirlo. Entonces aquí en la suma de los primeros 4 términos más el quinto me daría la sumatoria de 1 hasta 5. ¿Por qué hago esto? Porque yo tengo, o me dieron al principio, el valor de quinto término. Aquí está, x sub 5 es igual a 8. Entonces, en este caso, como se está trabajando con valores cuadráticos, pues elevado al cuadrado, lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado el valor de x sub 5. En este caso sería 64. Y nosotros ya teníamos el valor que desde 1 hasta 4 de x cuadrado es menos 260. Entonces tenemos esos dos valores que nos permite al final calcular cuánto es todo este resultado. Esos son los dos resultados del paréntesis. Ya, aquí hay un menos 3, ¿por qué? Porque aquí teníamos mi segunda sumatoria, entonces abrí un paréntesis donde corresponde corresponde la equivalencia en cuanto a términos con esa sumatoria, y hice lo mismo. La desagregué, por así decirlo, por una sumatoria de 1 hasta 4 más el quinto término por separado. ¿Por qué? Porque ya tengo el dato de cuánto vale de 1 a 4, que es 20, y tengo el valor de cuánto vale el quinto término, que es 8. Entonces hacemos los cálculos finales y nos queda finalmente que la expresión que nos pedían calcular en un principio es su resultado final es menos 280. Posteriormente, en el ejercicio 4 nos decían un proyecto informático se desarrolla en 15 etapas. En la primera etapa se demoran 4 días y en la etapa 10 se demoran 31. Determinar el número en que se demora en realizar el proyecto completo. Eso es la primera cosa que se pedía en el ejercicio. Posteriormente dice, si el proyecto se suspendiera en la etapa 12, ¿se habrían trabajado al menos el 50% del tiempo total o los días totales de trabajo?
vamos a ver cómo se desarrolla eso. Entonces, lo primero que nos dicen es que es un trabajo en 15 etapas. Tenemos el n, que en la primera etapa se demoraron 4 días, es decir, a sub 1 es igual a 4. Y que en la décima etapa se demoraron 31. Ahí tenemos otro dato. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Es la suma de los primeros 15 días en específico y la suma de los primeros 12. ¿Por qué? Porque la suma de los primeros 15 días lo que nos está diciendo es la suma total de días que se va a trabajar si es que sumamos los días que se trabajan en cada una de las etapas. Y la suma de los primeros 12 términos nos va a permitir ver si es que, como nos preguntaban al principio, si es que se cortase ese punto, si se trabajase o no, si se trabajaría o no más o menos del 50%. Entonces lo primero que hago es determinar el término general de la ecuación. En este caso, bueno, ahí tengo la fórmula del término general y ahora voy a igualar por 10. Entonces yo sé, así, al décimo término. Entonces yo sé que a sub 1 es 4 y que el n con que estamos trabajando es 10. Entonces reemplazo donde va n, va 10 y la d queda como incógnita. Todavía no conozco ese valor. Entonces, me debería 4 por 9d. El 4 pasa para allá restando. Me quedaría 27 dividido en 9 es igual a d, o mi diferencia. Y que d es igual a 3. Entonces, ya teniendo este valor, puedo sacar, por ejemplo, cuántos días se trabaja en la etapa 12. Reemplazamos los términos y me dice que a la etapa 12 se trabajan 37 días. Lo mismo acá abajo. Reemplazo los términos en término general y me queda que a la etapa 15 se trabaja 46 días. Entonces, ya teniendo estos dos datos de a sub 12 y a sub 15, puedo sacar la suma de los primeros 12 y los primeros 15 días respectivamente. Entonces, con la fórmula de la suma, reemplazo y digo que la suma de los primeros 12 términos va a ser igual a n, va a ser igual a sub 1 y a la sub n, es decir, a la sub 12. A sub 12 es 37. Y todo dividido en 2. Saco la cuenta, así, desarrollo y me queda que el resultado es 246. Posteriormente lo mismo. Tengo la suma de los primeros 15 términos, reemplazo el n, el a sub 1, el a sub 15 y el 2. Voy reemplazando y finalmente me queda que la suma de los primeros 15 días o la suma de los 15 etapas del proyecto en total suman 375 días. Entonces, ¿cómo saco el 50% de esto? Solamente la divido por 2. Entonces, si divido por 2, 375 me da 187.7. Y eso es menor que 246, es decir, la suma de los primeros 12 etapas, de la cantidad de días trabajados las primeras 12 etapas. Entonces, la respuesta es que se hubiese trabajado más del 50% si es que se corta la etapa número 12, ya que 246 está por encima de 187.7, que sería el 50% del total de los días trabajados en las 15 etapas. Finalmente, el último ejercicio, lo que les pedía saber, o lo que les pedían que respondieran, era que si la población en Chile crece a una tasa del 0.8, determine cuál es la población para el año 2000, en el año 2050. Sabiendo que en Chile, en 2016, se determinó una población de 17,91 millones de personas. Entonces, lo que nos están pidiendo acá en el desarrollo es... Bueno, entonces aquí fui traspasando los datos. Entonces me dice que mi A sub 1, o sea, el año 2016, son 17 millones la cantidad de personas. Ya me lo dicen 17,91 o 17.910.000. Entonces lo que me piden acá es el A sub 34, que corresponde al año 2050. ¿Cómo sé que el A sub 34? Porque si el resto 2050 o 2016 me quedan 34 años de diferencia. Es decir, al A sub 34 corresponde a 2050 si considero a 2016 como A sub 1 de esta progresión. Y el R es de 1.008. ¿Cómo saqué eso? Bueno, tengo mi cantidad inicial de población y yo sé que esta equivale a un 100% de esta, de la población. Entonces quiero saber un valor X aquí abajo, bueno, se me olvidó poner una X, que sea el 0.8%, es decir, el aumento en tasa, es decir, el aumento porcentual que está teniendo esto, porque las tasas lo que les pide R aquí es una tasa que sea en términos de proporción. Entonces, no puede ser porcentaje, el porcentaje tienen que dividirlo por 100 y sumarle 1 para hacer la tasa. Si es de 0.8, le dividen por 100, les queda 0.008 y posteriormente le suman 1. Pero como lo hice procedimentalmente, por así decirlo, saqué cuánto es el 0.8 de 17 millones, que para hacer esto pongo, como ya les dije, 17 millones a un 100%. ¿Cuánto es 0.8? Es decir, multiplico, y aquí tengo un X, por así decirlo. Multiplico cruzado esto, 17 millones por 0.8, lo multiplico y después lo divido hacia arriba y me da un total de 143.280.
Si yo le sumo a esto mi valor inicial, me va a quedar que mi G sub 2 es de 18 millones y algo. Entonces, si yo por la fórmula del R a un número cualquiera lo divido por su antecesor, lo que me va a dar es el resultado de la tasa. Entonces, si a 18 millones 53, que corresponde a G sub 2, en verdad debería ser, lo divido por 17 millones 910 mil, me va a quedar 1.008. Así es como llegué al valor de la tasa. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es desarrollar de manera de que pueda sacar el valor de la población al año 2050. Entonces, sería G sub 1, es decir, el primer término de la sucesión, por R, la tasa de n-1. Entonces, es decir, la razón elevada a n-1. Entonces, si reemplazamos los términos, sería mi G sub 34, que refiere al 2050, sería de 17.910.000 por, es decir, 17 millones sería G1 por la razón, que sería 1.008 elevado a n-1, es decir, a 34 menos 1. Vamos desarrollando, sería 1.008 elevado a 33, eso me da 1,300 y varios números. Lo multiplico a mi G sub 1 y me da 23.296.632,32. Y ese sería el resultado final. Bueno, y eso sería con el video en relación al control 2 de la sección